Si volviera al pasado y me encontrara con mi yo pequeño, hay un pequeño pero muy poderoso consejo que me gustaría darme. Este consejo contiene la fórmula que las grandes historias utilizan para crear historias enganchantes desde el inicio. Esto es casi una regla y sin importar de qué trate tu historia, también deberías seguirla. Ten por seguro que si lo haces, tu historia definitivamente mejorará. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video voy a darte un único consejo, que solucionará el problema más grande de la mayoría de historias: el inicio. El principio de tu historia debe ser lo suficientemente interesante y entretenida para que las personas decidan ver el resto de ella. Seguramente tienes en tu cabeza un montón de ideas que podrían ser muy interesantes para tu historia, y quizás lo sean. Pero antes de ver eso, las personas deben poder pasar de la primera parte. Una buena historia es buena desde el inicio, así que es ahí donde vamos a concentrarnos. El consejo que voy a darte para que las personas puedan darle una oportunidad a tu historia es que debes comenzar tu historia rápido. Y no me refiero a que todo suceda en cámara rápida, como si tuviéramos la estrellita de Mario activada. Comenzar rápido significa que desde el inicio ya está pasando algo. La historia nos está dando información importante y relevante, y es por eso que sentimos que la historia avanza rápidamente. Lo primero que les muestres a las personas tendrá un gran impacto en su percepción sobre tu historia. Es como cuando conoces a una nueva persona, la primera impresión importa, y mucho. Quizás tengas un muy buen amigo o amiga que cuando conociste te dio otra impresión, y quizás ahora tienes el valor de decirle: ¿sabes? Cuando te conocí pensé que eras un y realmente te odiaba. Cuando comiences una historia debe estar sucediendo algo que nos dé información relevante e importante, porque si no, esa historia nos parecerá lenta. Como en la vida real, las personas percibimos rápido lo que nos entretiene y muy lento lo que nos aburre. Lo mismo pasa en las historias. Seguramente ya has visto alguna que te parezca muy lenta y lo único que quieres es saltarte esas partes. Si cualquier historia comienza de esa manera, tú y yo sabemos que no seguirías viéndola. Y no importa de quién sea esa historia, si es de un gran autor o es de tu mejor amigo o tu hijo. Muy probablemente prefieras abrir TikTok, ahí las personas son expertas en comenzar rápido y engancharte desde el segundo uno. Para bien o para mal, vivimos en una era en la que TikTok está dominando al mundo y el contenido rápido es cada vez más relevante. Las personas quieren que siempre esté pasando algo. No importa si las personas están viendo un video de 15 segundos o una película de 120 minutos. El inicio definirá si continúas viéndolo o no. Bien, hay dos cosas que puedes mostrar desde el inicio de tu historia para que las personas sientan que no están perdiendo el tiempo y decidan seguir viendo tu historia. Lo primero que hay que hacer es introducir al protagonista de tu historia. Parece simple, pero no lo introducirás de cualquier manera. Debes presentarlo viviendo un día normal para ese personaje. Debe estar haciendo algo que haría cualquier día. Por ejemplo, si tu protagonista es un ladrón, una buena idea sería presentarlo robando un bolso, o una máquina de sodas, o un banco, o al amor de tu vida. También se vale. Ver a una persona robando sería lo más coherente y normal en la vida de un ladrón. Eso es lo que ese personaje considera normal y habitual. O por ejemplo, si tu protagonista es una chica que es una corredora olímpica, podrías introducirla corriendo a la velocidad de un autobús escolar para entregarle el lonche que olvidó su hermanito. Correr intensamente sería algo totalmente normal para una chica como ella. La idea no es poner un día normal cualquiera. Debemos mostrar lo que es normal para el protagonista. Así que cada introducción de cada personaje dependerá mucho de quién sea tu protagonista. Lo normal para un protagonista puede ser algo totalmente anormal para otro protagonista. Lo que logramos con esto es que las personas entiendan de quién trata esta historia. Les estamos dando la primera información que necesitarán conocer para comprender el resto de la historia. Si tú presentas a un personaje, por ejemplo, la corredora olímpica, sentada comiendo un sándwich, eso no les diría a las personas quién es ese protagonista. Al igual que las personas reales, un personaje es definido por su modo de vida, su estilo de vida. Si te encuentras a un extraño en un café y comienzan a hablar y le preguntas cómo es su estilo de vida, qué hace cada día, cómo es la rutina para él, tendrás una muy buena idea de qué tipo de persona es. Haz la prueba, ve a un café y comienza a hablar con extraños, aunque muy probablemente la gente comenzará a verte muy extraño, o quién sabe podrías hacer algún amigo. En el día normal de tu protagonista podrías mostrar detalles como su personalidad, qué le gusta, qué odia, cómo se relaciona con otros, cómo trata a las personas, o qué le preocupa o importa. Esto no solamente hará que las personas conozcan a tu protagonista, que ya es muy importante, sino que también sentirán empatía por él.
Para mostrarlo correctamente, también podrías tomar el curso de ilustración digital de EVAC. EVAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Tienen un curso de ilustración digital que está enfocado en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo de ello. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no son solo videos que debes ver, EVAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas y que personalmente te ayudan y te asesoran para crear tu propio portafolio. Incluso al final del curso está la posibilidad de crear un proyecto real para marcas reales. El curso es 80% práctico, así que aprenderás haciendo. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento con el código promocional Edgardo55. Este es el primer paso para que tu historia comience rápido, darle información importante de quién trata esa historia y presentándola de la manera más adecuada dependiendo de tu protagonista. Lo segundo que debes hacer en tu historia es cambiar todo. Debes tomar a tu pequeño inocente protagonista y moverlo hacia otra situación muy diferente. Moverlo de una situación normal a una situación muy distinta. Una donde no haya estado, no se sienta cómodo y tenga muchos problemas para adaptarse. O quizás quiera volver arrastrándose a su vida normal. Esta nueva situación pondrá a prueba a tu protagonista. Lo que podremos lograr con esto es enganchar a las personas porque al inicio les mostramos qué es lo normal, qué es lo cotidiano, en donde el personaje se sienta muy a gusto. Y de repente todo eso lo mandamos al que se supone que podría ser el protagonista para superar esa nueva situación. Esa es la idea que rondará en la cabeza de las personas. Por ejemplo, digamos que el ladrón es atrapado por las autoridades, pero como es muy bueno robando, le ofrecen un trato. ¿Qué tal si le dicen que debe robarle la cartera al mejor ladrón del mundo? Si lo logra, lo dejarán en libertad y podrá quedarse con todas las cosas que robó. Quizás ese ladrón está acostumbrado a robar a gente ordinaria, pero en esta ocasión deberá enfrentarse al ladrón número 1 del mundo. Esa definitivamente es una situación distinta en la que nunca ha estado y lo pondrá a prueba. Aquí comienza su historia. O en el caso de la corredora olímpica, digamos que corre para frenar su ansiedad que le dejó su exnovio cuando rompió con ella sin ningún motivo aparente. Correr la hacía sentir mejor. Pero ¿qué pasaría si un día se lesiona y debido a eso debe estar en silla de ruedas por 6 meses e ir a terapia? Pero el terapeuta es su exnovio. Esta es una situación en la que ella o ninguno de nosotros quisiera estar. Va a tener que esforzarse mucho para recuperarse de sus piernas y de su corazón. Esta nueva situación cambia todo y será un reto para ella. Cuando en una historia sucede este cambio, se le llama incidente inductor. Es un incidente que introduce el más grande problema o conflicto de la historia. Y dicen por ahí que no hay historia si no hay conflicto. El incidente inductor se encuentra al inicio de casi cualquier historia porque este incidente es el que hace que la historia cambie. Este es el primer plot twist que tiene una historia. Un plot twist es un giro de trama cuando tu historia parece que va en cierto camino y de repente algo sucede y eso cambia completamente. Un plot twist es un cambio y el cambio nos encanta a las personas. ¿Qué crees que pasa cuando scrolleas en TikTok? Vas de una cosa a otra muy rápidamente. El cambio siempre es un gran estímulo, no importa si estás en TikTok o estás creando una historia. Si ves tus historias favoritas, verás que el incidente inductor está presente. Siempre la historia comienza y después algo sucede que cambia la situación y hace las cosas interesantes. Cuando estos cambios suceden, las personas percibimos que la historia va rápido porque están pasando muchas cosas. Y mientras esos cambios nos den información importante y relevante en la historia, continuaremos viéndola. Pero el incidente inductor no solamente funciona como un plot twist o genera conflicto, también presenta el nuevo objetivo del protagonista en la historia. Y escucha muy bien, todos los personajes en todas las historias siempre tienen un objetivo. Porque es allá donde apuntan. Si no tuvieran un objetivo, ¿a dónde se supone que irían? El ladrón, por ejemplo, quiere robar la cartera del mejor ladrón del mundo, y la corredora quiere recuperarse lo más rápido que pueda, y probablemente también quiera asesinar a su exnovio. La historia acabará cuando logre alguna de las dos. El objetivo es una de las cosas más importantes que debes conocer de un protagonista, porque si entendemos cuál es su objetivo, si podemos comprender qué es lo que quiere y más desea, sabremos mucho de ese personaje, porque eso nos dirá qué es lo que es importante para él. Y en la vida real funciona exactamente igual. Regresa a esa cafetería, empieza a hablar con alguien y pregúntale cuál es su objetivo, qué es lo que desea, qué es lo que es importante para él. Esa es una pregunta muy personal, probablemente no te la respondan porque eres un extraño, pero ya entendiste el punto. El objetivo guía la historia y es por eso que el protagonista estará superando diferentes obstáculos para ir tras él. Y solo sabremos si lo consigue o no si terminamos de ver la historia. Si tu protagonista no tiene ningún objetivo en su historia, entonces no tiene ningún motivo para hacer nada. Incluso en las historias que son de vida cotidiana, los protagonistas tienen objetivos. Pueden ser muy simples, pero siguen siendo algo que desean o quieren. Pueden ser tan simple como preparar el desayuno sin quemarlo o salvar el mundo por la mañana. No importa, las dos son cosas que un personaje puede querer y
desear. Y pon mucha atención a la que voy a decirte. Todos los seres humanos queremos algo. Y es por eso que hacemos cosas, para conseguirlas. ¿Quieres dinero? Es por eso que trabajas. ¿Quieres aprobar matemáticas? Es por eso que estudias. ¿Quieres aprender a contar historias? Es por eso que ves este video. ¿Quieres relajarte y pasar el rato? Es por eso que ves TikTok. Para todo lo que hacemos tenemos un motivo. Así que si quieres que las personas comiencen a leer tu historia y continúen, comienza rápido, dando información realmente importante que les ayudará a entenderla. Y evita comenzar tu historia con relleno, es decir, información que no es realmente relevante y solamente hace que las personas sientan que están perdiendo el tiempo. Te aconsejo que la siguiente vez que veas alguna de tus historias favoritas, pongas mucha atención en cómo es que comienzan. Seguramente presentan al personaje y su vida normal. Después ocurre el incidente inductor que mueve al protagonista de su vida normal a una vida diferente. Aquí nace el objetivo y el conflicto del protagonista. Y si quieres saber más sobre cómo crear un incidente inductor, cómo crear un plot twist o simplemente cómo introducir personajes, ya tengo algunos videos hablando de ello, te los dejaré en las etiquetas y en la descripción de este video por si gustas echarle un ojo. Si utilizas estos elementos, tu historia comenzará rápido y las personas no sentirán que están perdiendo el tiempo. Y en vez de ello decidirán dar vuelta a la página y continuar viendo tu historia. Y al final ese es el objetivo. Si estás creando una historia o ya tienes una, por favor déjame saber en los comentarios si comienza rápido o es muy lenta. Los estaré leyendo. Espero que este video te ayude a crear o mejorar tus historias y si es así, dale like y suscríbete si quieres saber más sobre cómo contarlas. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Ni Edgar.